Buenos días para todos, es un gusto poder acompañarlos nuevamente en estas actividades de capacitación. El equipo de seguridad y salud en el trabajo de Corporación Montañas les da la bienvenida a la segunda capacitación en relación a la temática de COVID-19. El día de hoy vamos a abordar el plan de vigilancia epidemiológica específico para este factor de riesgo biológico, en el que vamos a tener la oportunidad de conocer cada una de las medidas de control que se van a implementar por Corporación Montañas dentro de las diferentes fases de la jornada de trabajo. Vamos a abordar entonces el siguiente contenido. Vamos a hablar de la definición y el objetivo general de un plan de vigilancia epidemiológica. Vamos a abordar cada una de esas medidas de control que son planteadas por la corporación para poder minimizar el riesgo de contagio por COVID. Discutiremos y compartiremos con ustedes cada uno de los formatos para el seguimiento de estas medidas. Y finalmente vamos a discutir sobre las responsabilidades que tenemos todos como equipo de trabajo en el plan de vigilancia epidemiológico. Iniciando entonces con la definición. Podemos considerar que un plan de vigilancia epidemiológica es un plan de acción en el que se determinan cuáles son las medidas de control pertinentes en relación a un factor de riesgo específico, en nuestro caso el factor de riesgo biológico que está asociado al virus al coronavirus de COVID-19 con el objetivo de mantener ambientes seguros de trabajo en relación a ese riesgo. El objetivo entonces es dar a conocer al equipo de trabajo cuáles son las medidas de control y estrategias a implementar por Corporación Montañas para la prevención del COVID-19, incluyendo cada una de las herramientas de seguimiento y las responsabilidades que se tienen frente a cada una de las medidas establecidas. Entonces, en el desarrollo de la capacitación nos vamos a dar cuenta que diferenciamos en relación a una medida cuáles son las responsabilidades del trabajador y cuáles son las responsabilidades de Corporación Montañas como sus empleadores o contratantes, ¿cierto? Inicialmente, abordando entonces las medidas de control, vamos a hablar de la selección de personal para los centros de trabajo. Digamos que en búsqueda de ese personal hay un primer filtro con el objetivo de garantizar que los trabajadores que van a asignarse a los centros de trabajo cuentan inicialmente con una condición de salud que no los pone en riesgo de presentar complicaciones frente al COVID-19 y en segundo lugar que no presentan síntomas asociados a COVID-19 porque de alguna manera estaríamos poniendo en riesgo a los demás trabajadores o integrantes del equipo de trabajo. Entonces, el primer filtro es una encuesta que se denomina detección temprana de COVID-19 previa asignación de personal a centros de trabajo. Vamos a leer inicialmente de qué se trata. Es un cuestionario que busca identificar a los trabajadores que por condiciones previas presentan mayor riesgo de complicación ante el COVID e identificar de forma temprana posibles casos de COVID-19 que requieran seguimiento según los protocolos de la entidad, previniendo la posibilidad de contagio en los integrantes del equipo de trabajo antes del inicio o el reinicio de actividades en diferentes proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que es una encuesta que no se va a aplicar solamente para las personas que van a reiniciar en centros de trabajo que ya digamos que se tenían previo a todo el tema de contingencia, sino también es una encuesta que se le va a aplicar a toda persona o personal nuevo en general que ingrese a Corporación Montañas a nuevos proyectos que se tengan que desarrollar. Esta encuesta es obligación y es obligación y responsabilidad de cada uno dar una respuesta clara y veraz a cada una de las preguntas. So pena, obviamente, pues de las medidas disciplinarias o legales a las que haya lugar, ¿cierto? Un ejemplo muy claro, no sé si todos lo hemos visto en las noticias, es de un médico que estando, digamos, con cierta sintomatología asociada a COVID no hizo el reporte pertinente o no respondió, digamos, con la verdad ante la encuesta de la institución de prestación de salud donde trabajaba y pues obviamente eso luego le trajo unas medidas disciplinarias y una investigación pues porque obviamente esto está relacionado con la parte pues de salud pública, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante que la información que se suministre sea veraz. Las respuestas es importante que sepan que solo van a ser de conocimiento para el personal del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
Entonces tienen un carácter confidencial. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces genera la duda el hecho de que nos están preguntando nuestras enfermedades o comorbilidades previas y pues digamos que los antecedentes personales están protegidos por la ley de habeas data y uno no tiene por qué hacer público la enfermedad o no de la que sufre. Entonces les da un poco de tranquilidad saber que solamente estará de conocimiento por, como les digo, por el equipo de seguridad y salud en el trabajo y por las entidades de salud o autoridades sanitarias que así no lo requieran. Recuerden que Corporación Montañas también es vigilada por los diferentes ministerios y entidades gubernamentales que tengan como función la vigilancia de los planes de implementación en relación al COVID-19 y pues en caso de que nos requieran los resultados de esas encuestas, obviamente pues con la orden previa, Corporación Montañas debe compartir esta información. Bueno, en cuanto a la encuesta como tal, básicamente es una encuesta muy sencilla, no toma mayor tiempo, yo creo que si se diligencia juiciosamente en cuestión de 3 o 4 minutos se finaliza. Vamos a encontrar que pregunta por los siguientes aspectos, fecha de diligenciamiento es muy importante, el nombre completo del trabajador, por favor, no me sirve primer nombre y apellido. Si tienen, por favor, un segundo nombre, digiten la encuesta con el nombre completo. Eso me facilita también un poquito el registro de información en las bases de datos de la compañía. La empresa, entonces nos identificamos por la empresa, en este caso pues Corporación Montañas. ¿De qué departamento de Colombia proviene antes de su regreso a las actividades? Nos está preguntando puntualmente por el lugar en el que nos encontramos en el momento antes de iniciar esas labores. Entonces muchos de los trabajadores, digamos, estaban asignados a algún proyecto en el departamento de Antioquia, pero por las medidas de contingencia se tuvieron que ir a sus domicilios en, no sé, otro departamento como Cundinamarca, y antes del inicio nuevamente de las labores tienen que reportar que vienen del departamento de Cundinamarca, ¿sí? O sea, no es el departamento donde vamos a ejecutar, digamos, nuestro trabajo, sino aquel departamento donde nos encontramos en el momento de diligenciar la encuesta y que nos vamos a desplazar al lugar de trabajo. Que obviamente en algunos casos puede coincidir que yo esté en el departamento de Antioquia y pues obviamente mi centro de trabajo vaya a quedar dentro del departamento de Antioquia. Hay que seleccionar la edad dentro de los siguientes rangos. Por favor, esa edad cumplida. Sí, no es que este año voy a cumplir los 40 en 8 días, entonces prácticamente tengo 40. No, es la edad que se tenga el momento de la fecha de diligenciamiento de la encuesta. Género masculino o femenino no necesita mayor explicación. Indicamos por favor el peso en kilogramos y la estatura en metros, perdón. Finalmente nos va a preguntar la encuesta si presentamos algunas de las siguientes condiciones. Ser mayor de 60 años, hipertensión, diabetes, cardiopatías, entre otras. Si presentamos varias de esas condiciones nos va a dejar señalar varias opciones, entonces pues no hay dificultad con eso. Y si no presentamos ninguno de esas condiciones específicas, pues vamos a seleccionar ninguna. En los últimos 15 días ha presentado inicio súbito, entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta ese periodo, estamos hablando de 15 días hacia atrás de la fecha de diligenciamiento. No es que si yo hace un mes presenté los síntomas voy a reportar que los tenga, no. Yo voy a considerar que a partir de hoy, 30 de abril, por ejemplo, hacia mitad de abril tuve uno de esos síntomas y lo reporto, ¿sí? Por eso es específico sobre los últimos días, los últimos 15 días. Si presentamos alguno de esos síntomas, entonces vamos a darle diligenciamiento a la pregunta 11 y a la pregunta 12. En la 11 dice que en caso de que la respuesta anterior, es decir, la de los síntomas, sea afirmativa, reportemos cuándo fue la fecha de inicio de síntomas. A veces la gente me dice que no me acuerdo exactamente, no importa, la más cercana, ¿sí? Coja un calendario y diga yo más o menos por esta fecha me sentí un poquito indispuesto, aquí me empezaron los síntomas y elija una fecha, pero pues tampoco tiene que ser como tan exacto que a veces la gente no me reporta que porque no se acuerda, ¿no? Pues hay que tratar de hacerlo lo más aproximado, por favor. Y la última pregunta es si dentro de esos 15 días anteriores al inicio de los síntomas, estuvimos en contacto con alguna persona que posteriormente supiéramos
que había dado positivo para COVID-19. Es decir, yo lleno una encuesta el 30 de abril. Para reportar los 15 días anteriores, entonces desde el 15 más o menos de abril, considero si del 15 de abril al 30 de abril tuve síntomas. Y ahí respondo la pregunta número 11. Pero para responder la número 12, lo que tengo en cuenta es si del 15 de abril al 1 de abril, es decir, los 15 días anteriores a la fecha en que yo reporté el inicio de los síntomas, tuve contacto con alguna persona que después haya salido positiva para COVID-19, la que yo haya pues tenido como conocimiento. Y le damos a enviar al formulario y pues ya digamos que la información queda tabulada en el formato para tal fin. Vamos a encontrar luego que hay unas medidas de control que ya están directamente relacionadas con las etapas durante la jornada de trabajo. Entonces, en esta diapositiva, de una forma, digamos, muy general, les voy a mencionar todas las que se van a implementar. Muchas son repetitivas, pero no quiere decir porque sean repetitivas, se van a manejar de la misma manera, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a la higiene de manos. Antes de la jornada de trabajo, lo ideal es que esta higiene de manos se realice con agua y jabón y que hayan lugares pues como específicos para ese fin. Si no, pues se hará la higiene de manos por medio del alcohol glicerinado. Pero durante la jornada de trabajo, que también hablamos de higiene de manos, obviamente la posibilidad mayor para la mayor cantidad de población o de trabajadores va a ser la higiene con alcohol glicerinado. ¿Por qué? Porque ustedes realizan muchos trabajos de campo, perdón, y esos trabajos de campo quiere decir que ustedes están a distancias considerables dentro de los propios predios y no van a decir, no, ya me toca el lavado de manos, entonces me toca volverme a caminar otra vez hasta el, digamos, hasta el punto central de esa vereda para poder hacer el lavado de manos con agua y jabón, porque eso pues no va a ser eficiente dentro de sus propias jornadas. Entonces, vamos a discutir cada una de estas medidas. Antes de la jornada de trabajo hay que hacer una encuesta de identificación de síntomas, hay que hacer el uso de EPP, se tiene que tener puesta la mascarilla que previamente ya se ha realizado dotación de la misma. Hay que mantener el distanciamiento seguro, que recordemos que para la corporación es de una distancia no menor a 2 metros entre compañeros de trabajo. Y hay que realizar una higiene de manos. Durante la jornada tenemos entonces como medidas el uso de la mascarilla durante toda la jornada. Eso no es que estoy cansado porque llevo la mascarilla puesta 2 horas y la voy a retirar. Es toda la jornada y solamente tiene el retiro específico para el momento de ingesta de alimentos, pues que obviamente también tiene un tiempo controlado. Está también la higiene de manos y el distanciamiento seguro. Al finalizar la jornada, medidas las siguientes: la desinfección de los elementos, herramientas, equipos de trabajo, la disposición final de la mascarilla y la higiene de manos nuevamente, antes de ingresar a los lugares de residencia. Con esto que me refiero, hay muchos de ustedes que como trabajadores tienen unos centros de residencia que son asignados por Corporación Montañas. Dentro de esos centros o viviendas asignadas, por decirlo de alguna manera, tienen que continuar con el cumplimiento de los protocolos. ¿Por qué? Porque recordemos que desde la primera capacitación yo les expliqué que todas las medidas de control son una invitación también de autocuidado hacia ustedes y hacia sus familias. Entonces no es necesario que Corporación Montañas esté vigilando todo el tiempo que ustedes lo cumplan, sino que realmente ustedes se adhieran a estos protocolos y a estas medidas porque son para proteger sus estados de salud, ¿sí? Entonces, antes del ingreso a estos lugares de residencia, que son asignados por Corporación Montañas, vamos a realizar la desinfección y el manejo de las prendas de vestir y de los otros elementos que tengamos en el momento, como puede ser nuestra lonchera, nuestra mochila, así, lo que cada quien pues como que tenga. Y nuevamente la higiene de manos. Una vez ya nos encontramos dentro de ese lugar de residencia que haga parte de Corporación Montañas, vamos a hablar de 2 medidas muy importantes que son el distanciamiento seguro y nuevamente la higiene de manos. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la estrategia estrella dentro del plan de vigilancia epidemiológica es la higiene de manos, que es como les explicaba en la capacitación número 1 sobre generalidades del COVID, digamos la medida que nos permite tener un mayor control para evitar el contagio, sin decir pues que las demás no sean importantes.
Vamos a pasar entonces con las medidas de control antes de la jornada de trabajo. Vamos a hablar de cada una de ellas. Voy a tratar de ser muy concreta, pero pues yo sé que les tengo que explicar de una forma muy específica cuáles son sus responsabilidades. La primer medida, entonces, recordemos que ya hicimos una encuesta previa a que nos asignaran los centros de trabajo y dependiendo del resultado de esa encuesta, nos consideraron aptos o no para iniciar labores dentro de alguno de los centros de trabajo de la empresa a nivel nacional. Después de esa encuesta, cuando ya vamos a empezar nuestras jornadas laborales, nos tenemos que enfrentar a otra encuesta. Esta encuesta se llama Identificación de síntomas relacionados con COVID-19 y es una encuesta que se tiene que diligenciar de forma obligatoria diariamente en los siguientes momentos. De forma obligatoria se tiene que diligenciar antes y al final de la jornada. Y durante la jornada se tiene que volver a diligenciar en caso de que empecemos con signos o con síntomas que estén asociados a COVID. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar muy claro, compañeros. Antes del desplazamiento a la jornada de trabajo, yo tengo que llenar una primera encuesta, ¿sí? de la identificación de síntomas. No tengo síntomas, me puedo desplazar tranquilamente al centro de trabajo y obviamente pues se aplicarán las demás medidas de control antes del ingreso. Durante la jornada de trabajo, si llego a presentar alguno de los signos o síntomas que están en esta encuesta, debo reportarla por medio pues del enlace que tengo para el diligenciamiento o reportárselo también a mi jefe inmediato para que se tomen las medidas frente al protocolo de posible COVID. Y al final de la jornada nuevamente diligencio la encuesta. ¿Sí? Entonces cada trabajador me tiene que diligenciar la encuesta de forma diaria en esos momentos que les estoy explicando. En cuanto a esta encuesta hay unas funciones y unas responsabilidades. Obviamente el empleador se encargará del diseño y la estructuración de la encuesta. Con esto también tiene que garantizar la accesibilidad para el diligenciamiento. Entonces sabemos que para Corporación Montañas hay un personal que es administrativo y otro personal que está en campo. Entonces de alguna manera pues hay que buscar las estrategias, sea por llamada telefónica, por el apoyo de otro compañero que tenga, digamos, una mejor señal en su celular, entonces que nos permita diligenciar la encuesta de ambos, pero no quiere decir que yo estoy diligenciando mi celular y te lo paso a ti para que lo diligencies, eso me rompe la medida de distanciamiento seguro, sino que por medio de una llamada telefónica él me puede hacer las preguntas y ayudarme con el diligenciamiento, ¿sí? Para que quede claro. La obligación del trabajador, entonces es el realizar el reporte de su estado de salud previo al inicio de la jornada de trabajo a través del aplicativo virtual, ¿sí? Recordemos que esta es la encuesta antes de. ¿Cuál es la acción a seguir? Si el trabajador reporta síntomas, entonces no puede presentarse al lugar de trabajo, ¿sí? Y debe quedarse en aislamiento preventivo en el lugar pues, de residencia donde se encuentre, sea pues, dentro de los lugares de vivienda asignados por Corporación Montañas o sea dentro de su propio domicilio. Inmediatamente llama a su jefe y le dice, a su jefe inmediato, le dice, jefe, tengo los síntomas, ya reporté la encuesta, ya la diligencié, para que usted tenga conocimiento que no me puedo presentar a la jornada de trabajo y obviamente pues ya se empiece pues como con todo el protocolo de COVID-19 en su EPS. Si no tenemos síntomas, entonces podemos presentarnos a nuestra jornada laboral sin ninguna dificultad. En esta otra diapositiva les tengo pues como la imagen sobre la encuesta. Es también una encuesta muy sencilla, es incluso mucho más corta que la de identificación de síntomas previos a centros de trabajo. En esta simplemente son unas preguntas muy puntuales sobre síntomas presentes o no. Entonces esta sí que toma casi que un minuto diligenciarla pues. Hablamos del nombre completo, vuelvo e insisto, completo, nombres y apellidos. El número de identificación, es decir, la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería para quienes les aplique, pero por eso lo dejamos como número de identificación. El centro o proyecto al que están asignados, entonces en ese momento si estoy asignado
al centro de trabajo sin guitarra, o si estoy asignado al centro de trabajo del pescadito, ¿sí? Entonces básicamente ahí es como la opción del centro propio al que pertenece cada uno y en el que está desarrollando labores. Y finalmente me pregunta si presenta usted alguno de los siguientes síntomas, me los enuncia y al final dice ninguno. ¿Qué quiere decir ninguno? Pues que si no tengo ninguno de los síntomas que están allí relacionados, doy a la opción ninguno y doy por finalizada la encuesta. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar cómo es el procedimiento de notificación para posibles casos de COVID-19. Entonces, ustedes como trabajadores se van a identificar por el muñequito que tiene el casco. La muñequita es su jefe inmediato y la que no tiene ningún casco es la encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes tienen como trabajadores? Única y exclusivamente el primer paso, aviso inmediato. ¿De qué? De los síntomas que tienen. Lo hacen por medio de la encuesta y de la comunicación directa a su jefe inmediato. Ya ese jefe inmediato, pues obviamente va a hacer toda la parte del reporte y del contacto a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y esta pues ya los va a hacer como toda la parte del direccionamiento para el reporte de ese trabajador y poder determinar qué posibles riesgos de contagio tuvo con otros compañeros y se siguen pues otros protocolos. Siguiente medida de control antes de la jornada de trabajo, el uso de la mascarilla. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador? La dotación de la mascarilla. Esta dotación se considera de entrega diaria y obviamente pues capacitarlos a ustedes sobre el adecuado uso y manejo, que digamos fue un tema que ya abordamos en la primera capacitación sobre cómo se realiza el uso del tapabocas para ponerlo y para retirarlo. ¿Cuál es su función como trabajadores? El autocuidado a través del seguimiento de las indicaciones dadas por el empleador. Además del buen uso y cuidado de la mascarilla, muchachos, la mascarilla es nuestro filtro, ¿sí? También para evitar la posibilidad de contagio por COVID-19. Entonces hay que utilizarla de una forma adecuada, no solamente desde la técnica, sino también desde el buen uso, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la función que tienen ustedes. ¿Que es necesario reportar la necesidad de cambios durante la jornada de trabajo? Pues si es necesario, obviamente lo tienen que reportar al jefe inmediato. ¿En qué casos, por ejemplo, se me ocurre a mí que estando en algún predio, por algún motivo, se les cayó la mascarilla, se reventó la mascarilla, cayó en una zona húmeda, pantanera, pues obviamente no se van a poner la misma mascarilla, sino que pues solicitan el cambio de la misma, pero tiene que ser pues obviamente bajo una justificación adecuada. Para eso entonces se genera un formato, se hace un seguimiento en un formato de la entrega de EPPs y se hace también el seguimiento a los insumos pues en general. Más adelante vamos a ver el formato para que ustedes también entiendan administrativamente cómo funciona y por qué es tan importante que ustedes tengan el reporte de todas estas medidas de control. La siguiente medida de control antes de la jornada de trabajo es el distanciamiento seguro. Recordemos que es de 2 metros entre los trabajadores. Básicamente el empleador también tiene que surtir la capacitación sobre esta medida, ya lo vimos en la primera capacitación. En algunos espacios, por ejemplo de oficina, donde digamos que la organización permite que se dispongan los puestos de trabajo de X o determinada manera, es responsabilidad entonces del empleador poder hacer esta distribución dentro de estos espacios administrativos, pero también para los trabajadores que están en campo es necesario a veces la organización a la disposición, por ejemplo, para los puntos de ingreso. Entonces, si en una vereda es posible, o en uno de los proyectos en campo es posible, que los trabajadores ingresen, digamos, que tengan 2 puntos de entrada para evitar la aglomeración de los trabajadores, esta va a ser pues como una medida de control, garantizando obviamente que la distancia que guarde cada uno en la fila de ingreso sea de 2 metros. También podemos hablar en este aspecto de la habilitación de varios puntos cuando así pues las condiciones lo permitan, como yo les digo. Hay proyectos donde la entrada solamente puede ser por un lugar y pues ahí no hay de otra sino tener la paciencia para el ingreso, pero sin embargo los queremos invitar a ustedes también como trabajadores pues que tengan en cuenta esos tiempos
y se presentan a la jornada pues respetando la directriz de distanciamiento, pero también con unos tiempos de anticipación. Calculamos más o menos que 20 minutos es un tiempo de anticipación suficiente para poder garantizar el control. Recordemos que antes de que ustedes puedan entrar, pues es necesario el lavado de manos, verificar que tengan el tapabocas, que se estén presentando con sus propios utensilios de trabajo, es decir, pues con los que les haya asignado la compañía. Entonces, digamos que todo este control va a tomar tiempos. Entonces, también contamos con ustedes pues para una presentación oportuna y puntual al momento del inicio de sus jornadas. Y una de las medidas más importantes también antes de la jornada de manos, del inicio de la jornada, es la higiene de manos. Aquí el empleador entonces va a suministrar los elementos o implementos propios para el lavado de manos. En la oficina, por ejemplo, y en las áreas administrativas es mucho más sencillo habilitar, obviamente, un espacio para lavado de manos con agua y jabón. En algunos centros de campo no va a ser posible porque no se tienen estos recursos en los sitios de entrada, que también, digamos, en muchas oportunidades quedan distantes de de las construcciones dentro de cada predio, pero entonces se garantiza por medio de la higiene a través del alcohol glicerinado que ya se les ha dotado a cada uno dentro de su kit personal. ¿Qué tienen que hacer ustedes, chicos? Cumplir por favor con todas las técnicas propias del lavado de manos. Recordemos que tiene un paso a paso, para eso tenemos el video de explicación y en la primera capacitación también tenemos una explicación detallada de cada uno de esos pasos, y la idea es que nos vayamos familiarizando con la técnica para que realmente ese lavado de manos sea efectivo. Nuevamente, como a veces se trata de recordar y retroalimentar, les tengo acá la imagen sobre el lavado de manos. No lo vamos a hablar pues como en detalle, porque la idea es que ustedes también vean el video, ¿sí? Y lo estén constantemente revisando, pero pues recordemos que la invitación es a seguir cada uno de esos pasos para hacer una buena técnica. Segundo momento de la jornada laboral, entonces vamos a hablar las medidas de control durante la jornada de trabajo, es decir, que ya hemos pasado el filtro de entrada. Durante entonces la jornada vamos a encontrar el uso de la mascarilla. ¿Qué va a hacer el empleador ya durante la jornada de trabajo? Recordemos que para el ingreso, pues el empleador tenía que garantizar la entrega del elemento de protección personal, pero ya durante la jornada de trabajo en relación a la mascarilla, lo que va a hacer el empleador es un tipo de vigilancia a través de los demás miembros del equipo sobre el uso y el manejo adecuado de la mascarilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador, pues obviamente, que identifique que alguno de sus compañeros está haciendo un uso inadecuado de la mascarilla, que no le está utilizando, que se la está poniendo mal, que se la está retirando mal, la idea es que su propio compañero lo retroalimente, ¿sí? Si a pesar de esa retroalimentación uno como compañero nota que el otro trabajador persiste con el uso inadecuado de la mascarilla o el no uso de la mascarilla, lo debe reportar al jefe inmediato, ¿sí? Porque se trata de cuidarnos todos y de que todos de alguna manera ejerzamos esa función de vigilancia sobre los demás compañeros. Y no es de tomarnos una función de vigilancia en un aspecto negativo, sino de entender que cuando yo me cuido y cuando veo que el otro se cuida, digamos que eso está minimizando mucho más la posibilidad de contagio, ¿cierto? Y me estoy preocupando finalmente también por mi estado de salud y el estado de salud de mi compañero. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Volvemos nuevamente a implementar las directrices y los protocolos que ya les hemos explicado sobre la adecuada manipulación de la mascarilla y la disposición pues de la misma. Cuando hablamos durante la jornada de trabajo, recordemos que la mascarilla solo se retira para el momento de la ingesta de alimentos, obviamente pues como con todas las precauciones y la técnica que ya se explicó en la capacitación número 1, depositándola en la bolsa correspondiente para la mascarilla y luego pues volviendo a hacer la colocación o uso de la misma con la misma técnica adecuada pues que ya todos conocemos. Sin embargo, nuevamente, como todo se trata de retroalimentación, les quiero recordar que lo básico en la mascarilla es que solamente se debe manipular desde los cauchitos
esta imagen que les compartí nuevamente de la primera capacitación tiene el paso a paso. Recordemos entonces que no se tiene por qué tocar en la capa externa o interna y que la idea es ajustarla de tal forma que cubra la zona adecuada, que es desde la nariz hasta la base del mentón, o lo que llamábamos también en la primera capacitación en la zona de la papada, ¿sí? Bueno, encontramos también durante la jornada de trabajo la higiene de manos. Recordemos que en esta la responsabilidad del empleador es poder entregar y garantizar la entrega del kit individual al trabajador para la higiene de manos. Esto es específicamente para quienes realizan trabajo de campo. ¿En qué sentido? Los trabajadores administrativos, es decir, los que están en la oficina, no tienen un kit individual de higienización de manos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen el acceso continuo al lavado, ¿cierto? Entonces obviamente van a hacer el lavado de manos con agua y jabón, ojalá dentro de los tiempos que se les ha retroalimentado también, que lo ideal es que sea cada 2 horas o cada vez que obviamente se tenga como contacto con alguna superficie que tenga riesgo de contaminación. O si estornude sobre la mano cuando realmente debe ser por medio de la etiqueta de la tos, pero estamos en un proceso de aprendizaje y se nos olvidó y todos estornudamos o tosimos en las palmas de las manos, pues no voy a esperar, ay no, es que me lavé hace media hora, en 1 hora y media voy y me lavo, no, automáticamente es lavado de manos, ¿sí? Pero yo creo pues que eso lo abordamos mucho en la primera capacitación y no es necesario pues que se lo recuerde ni especifique en este momento. Este registro también sobre el lavado de manos, sobre el uso de la mascarilla va en el formato de seguimiento, tanto de las medidas de control, pero también en un formato que es específico para la entrega y cambio de elementos de protección personal. El kit individual, digamos que no tiene una duración estándar, porque como yo les digo, se trata del uso de alcohol glicerinado. Hay personas que van a tener una mayor frecuencia o menor frecuencia del uso de ese kit, por ejemplo, los ingenieros están en un tiempo en jornada de campo y otro tiempo de su jornada están en tareas administrativas, entonces digamos que necesariamente no va a haber un cambio de kits para todo el mundo en los mismos tiempos, pero sí entonces ante las necesidades que se vayan pues como identificando. Otra de las medidas de control durante la jornada de trabajo es el distanciamiento seguro, eso es muy importante. Básicamente la responsabilidad del empleador es la disposición de espacios en común que así lo requieran, donde no podrán estar más de 5 trabajadores. Por ejemplo, en las zonas de alimentación dentro de las oficinas se va a garantizar que no todo el personal al mismo tiempo vaya, por ejemplo, al cafetín, sino que se distribuyan por horarios, por ejemplo, al momento de almorzar, para que no haya dentro de ese espacio más de 5 personas y entre ellas no estén a menos de 2 metros de distancia. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Muchachos, seguir la indicación, respetar el distanciamiento y retroalimentar a sus compañeros que no lo estén haciendo, aunque pues yo espero que no sea necesario tener que recibir de algún compañero un llamado de atención o incluso del jefe directo y mucho menos pues que se tenga que escalar hasta la encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la respectiva pues amonestación, porque creo que son indicaciones muy claras y que somos todos muy conscientes que son para nuestro propio cuidado de salud. Finalmente, dentro de las medidas de control, al finalizar jornada de trabajo vamos a encontrar las siguientes. La primera es la desinfección de los elementos, herramientas y equipos de trabajo. ¿Qué va a hacer el empleador? Va a tener disposición de los espacios, de los suministros y elementos que son necesarios para esa desinfección, en donde básicamente lo que vamos a hacer es un preparado por medio pues, de cualquiera de los elementos que las entidades nos han permitido para esta limpieza. Uno de los más comunes es por medio de cloro y mezcla con agua. Entonces estos preparados se van a tener a disposición en puntos estratégicos, tanto en el área administrativa como en los centros de campo, para que al momento de finalizar la jornada realicen ustedes pues la desinfección de sus herramientas de trabajo.
que es básicamente la responsabilidad que tienen como trabajadores. Y finalmente hay una disposición final de esos elementos una vez ya se ha realizado la desinfección y lo van a acordar en cada uno de los centros de trabajo. No puedo dar como una indicación general porque cada centro de trabajo tiene espacios y condiciones muy, digamos, particulares y propias, pero la idea es que los líderes que están en esas zonas pues puedan identificar cómo es el mejor manejo en algún lugar donde ya las herramientas que están desinfectadas se puedan guardar hasta la siguiente jornada. En otros, digamos que sabemos que es el empleador no tiene, digamos, esos espacios específicos, entonces para la protección y el cuidado de los mismos herramientas y elementos de trabajo, cada trabajador los lleva a su lugar de residencia, entonces por eso es tan importante este proceso de desinfección previa, ¿sí? Antes de dirigirnos a nuestros lugares de trabajo. Otra medida de control al finalizar la jornada de trabajo y no menos importante es la disposición final de la mascarilla. En esta disposición también es, digamos, responsabilidad del empleador disponer de unos puntos estratégicos, ya sea dentro de cada uno de los centros de trabajo y dentro del área administrativa, donde se dispongan las bolsas o las canecas que cumplan con los estándares y las características para el manejo de este tipo de desechos. Recordemos que como es un riesgo biológico, las mascarillas se desechan en bolsa de color rojo y en canica color rojo. Es un tema básicamente en el que cada centro de trabajo tiene que tener un orden y un manejo específico, pues porque recordemos que no todos cumplen con las mismas como condiciones. Entonces hay centros de trabajo donde el desplazamiento puede ser por horas, otros por el distanciamiento, digamos, no requiere más de 4 o 5 minutos, entonces se puede desechar en el lugar, digamos, establecido por la empresa. La oficina, por ejemplo, tiene sus propios lugares para depósito de desechos. Entonces, bueno, lo importante es que se cumplan con las directrices que les vayan a dar cada uno de sus líderes en los centros de trabajo según las particularidades de cada uno de estos centros. ¿Qué es importante tener claro con relación al desecho de la mascarilla? Después de que se haga la disposición en la bolsa o en la caneca color rojo, vamos a recibir una nueva mascarilla. Entonces, después de depositarla viene el lavado de manos. Recibimos una nueva mascarilla. Esa nueva mascarilla que vamos a recibir es para presentarnos a la siguiente jornada de trabajo. Recordemos que el uso de una mascarilla tiene una vida útil más o menos de 8 horas continuas. Entonces yo deseché la mascarilla de hoy lunes, por decir cualquier cosa. Deseché la mascarilla, el empleador me garantiza la entrega de otra mascarilla nueva. Esa mascarilla la voy a utilizar para el desplazamiento de ese lugar de trabajo hasta mi domicilio, ¿sí? Una vez en mi domicilio, pues como ya estoy siguiendo las demás indicaciones de protección, no requiero el uso de la mascarilla, a no ser que tenga síntomas pues gripales y en ese caso tampoco estaría trabajando. Y lo que hago es guardarla en su sobrecito correspondiente y con esa mascarilla me presento al día siguiente de trabajo para terminarle de dar, digamos, el uso a la vida útil que tiene. Y así va a ser la dinámica de la entrega de la mascarilla diaria. Algunos trabajadores han planteado la posibilidad de la entrega de mascarillas por paquetes. Esto desde el área administrativa y desde el equipo de seguridad y salud en el trabajo no nos parece pertinente, sino para casos muy particulares, donde obviamente pues digamos hay un equipo de trabajo que es muy pequeño y que tiene como un aislamiento hacia otros centros de trabajo. Entonces para algunos empleadores, para algunos trabajadores se va a hacer el control y la entrega de una forma diferente, pero son casos pues específicos. E incluso para algunos centros de trabajo hay compañeros que no van a tener el uso de mascarilla porque ellos no se encuentran en riesgo, porque son solamente ellos en ese centro de trabajo. Entonces digamos que recuerden que la idea del uso de la mascarilla es cuando tengo que tener relación con otros compañeros que a pesar del distanciamiento seguro de 2 metros,
por algún motivo, si el compañero tose o estornuda, pueda generarse el riesgo de contaminación por aerosol. Entonces esa es la explicación de por qué no todos van a cumplir, no cumplir, sino porque no todos van a tener entrega de mascarilla. Sin embargo, pues se seguirán las otras medidas de control. Bueno, en esta diapositiva les recuerdo nuevamente cómo es la técnica para el retiro del tapabocas. Entonces recordemos que para removerlo, primero que todo es la higiene de manos, se toma solo de los resortes, se retira y se desecha. Y luego nuevamente higiene de manos. Eso también es como un recorderis respecto a la primera capacitación. Dentro de otras medidas de control al finalizar entonces la jornada de trabajo, no puede faltar la medida estrella que es la higiene de manos. En esta el empleador entonces nuevamente tiene la obligación de suministrar los elementos o implementos que sean necesarios, ya sea para el lavado con agua y jabón o nuevamente con el alcohol y glicerina. Y ustedes tienen la obligación, la responsabilidad de cumplir con esas técnicas. Nuevamente, vuelvo y les repito, ir afianzándonos en cada uno de esos paso a paso y ir adoptando también el lavado de manos o la higienización de las manos con los tiempos pues, que son recomendados. Antes del ingreso al lugar de residencia. Entonces recordemos que hasta acá ya algunos compañeros del área, sobre todo pues como administrativa, terminaron su jornada, tuvieron que recibir o no el tapabocas dependiendo si lo requerían o no para su labor y se fueron para sus domicilios. Dentro de esos domicilios, pues ya el trabajador, digamos que no tiene algún tipo de responsabilidad en cuanto a la parte de seguimiento por montañas, pues porque cada uno en su casa esperaríamos nosotros que siga con las recomendaciones por el cuidado a su familia, ¿cierto? Pero hay un conjunto de trabajadores que sí tienen, digamos, unas medidas de control específicas y son cuando viven dentro de los lugares de residencia que son de la corporación, que hay diferentes sedes. En esos casos entonces las medidas antes del ingreso al lugar de residencia tiene que haber una desinfección y manejo de prendas de vestir, del calzado y de los elementos de ingreso, ¿sí? El empleador tiene la responsabilidad nuevamente de adecuar esos lugares para que se cuenten con los elementos y los espacios necesarios para que el trabajador pueda hacer esa desinfección, que puede ser también por la misma aspersión del preparado que les comenté ahorita con agua y cloro. Y el trabajador pues comprometerse con realizar esa higienización también de manos y de los elementos antes de ingresar al lugar de residencia. Como les decía también pues la higiene de manos es importante antes de ingresar. Hay otras medidas generales que también les queremos recomendar tanto a los que viven dentro de residencias de la corporación como para aquellos que se desplazan a sus lugares de vivienda con sus familias. ¿Por qué? Porque son medidas generales que nos aplican a todos, que nos sirven a todos y que nos van a cuidar del riesgo de contagio con COVID. Lo primero es evitar ingresar a la vivienda. Cuando ingresemos a la vivienda, evitar hacerlo con los zapatos. O sea, lo que debemos de hacer es quitarnos los zapatos y lavar las suelas. Al momento en que diseñaron este póster, lo decían que con agua y con jabón, pero otra recomendación hoy es que también se puede hacer pues como con aspersión de agua y cloro. Segundo es antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, ¿sí? Evite saludar con beso, abrazo y darles la mano. La tercera recomendación del Ministerio de Salud es mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Entonces antes de ingresar a su domicilio, ojalá se pueda retirar la chaqueta, ¿sí? O tener, digamos, un lugar, pues ya, porque uno no se va a desvestir en la calle, pero tener un lugar previo de que en la parte de la sala, entonces en este espacio me quito la ropa antes de caminar por toda la casa, pues con la ropa con la que llego de la calle. Se recomienda que al llegar al domicilio las personas tomen un baño con abundante agua y jabón. Hacer el lavado de manos adecuado según los protocolos. Entonces, por ejemplo, también lo recomiendan en la casa antes de comer, después de comer, ¿sí? La desinfección de los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. Entonces, no es que yo venga con mi bolso
la pala, con todos los elementos y los vaya ingresando como tal hacia la casa. No, lo ideal es dejarlos por fuera para quienes se llevan estos elementos a sus lugares de domicilio. O pues ya obviamente los que estaban en los centros de trabajo ya habían hecho la desinfección previa y los habían dejado pues como archivados en los lugares donde los centros cuentan con esos espacios de guardado. Y si no, pues también los tienen que llevar al lugar asignado por la corporación. La séptima recomendación es que si se lleva alguna compra, bueno, esa recomendación es general en cuanto cuando se llevan paquetes, por ejemplo en bolsas. Recordemos que la molécula del COVID puede estar activa en las bolsas hasta por 3 días, entonces digamos que esto es demasiado delicado. Entonces también pues se recomienda que antes de ustedes llegar de sus compras, pues ya de la calle, por ejemplo, el día que estén autorizados para salir, hagan la aspersión de esas bolsas con el agua y el cloro para evitar el riesgo pues de que hayan partículas activas de COVID. Y la otra pues es obviamente tener como una adecuada distribución de los elementos en la nevera, ¿sí? Antes del guardado, pues garantizar también la desinfección de lo que se tenga que desinfectar, sobre todo las frutas. Recordemos que cuando a veces las personas, una época en que en los centros de venta de legumbres en general o frutas y verduras exigían el uso de guantes. Hoy en día ya es una medida que no se está implementando porque el guante finalmente se vuelve en un foco mayor de contagio y evita que las personas realicen un lavado de manos porque creen que como tienen el guante no les va a pasar nada y lo que hacen es aumentar ese riesgo. Entonces nosotros llevamos muchas compras a la casa de frutas que seleccionamos en el supermercado y de pronto también hay contaminación sobre esas superficies, entonces pues esa es como la recomendación también del ministerio, se las queremos compartir también para que lo tengan en cuenta dentro de sus lugares de trabajo, perdón, dentro de sus viviendas. Bueno, y por qué no también dentro de los lugares de trabajo, porque por ejemplo en la oficina hay espacios donde se comparte el lugar de la cocineta o la nevera y pues varios de nosotros guardamos ahí, por ejemplo que la coca del almuerzo y eso, entonces pues tengamos las precauciones que nos está recomendando el Ministerio de Salud. Finalmente, otra de las medidas es las medidas dentro del lugar de residencia. Encontramos también, aparte de la que estábamos mencionando, de la higiene de manos, de bañarnos, el distanciamiento seguro. No es porque ya llegué a la casa, no tengo riesgo de contagiar a mis compañeros, a mis familiares. Recordemos que hay personas que son portadores del COVID, pero son totalmente asintomáticas. Entonces, si yo llegué y por algún motivo contraje el virus y no tengo síntomas, pero empecé a darle picos, abrazos a mi hijo, a mi esposa, ¿sí? Entonces lo estoy poniendo de alguna manera en mayor riesgo de contagio. ¿Qué hay que hacer? Buscar otras estrategias, muchachos, porque no se trata tampoco como de volvernos simples, somos seres humanos, tenemos sentimientos, queremos expresar esos afectos, pero hay que hacerlo de una forma pues como muy responsable. Entonces, en el distanciamiento seguro dentro de quienes comparten lugares de residencia que han sido asignados por la corporación, deben tener en cuenta respetar, seguir dentro de la casa respetando el distanciamiento de 2 metros con los demás compañeros. Nuevamente la higiene de manos, no es otra cosa más que hacerlo en cada uno de los momentos que sabemos que son necesarios y que es pertinente, antes de comer, después de comer. Si tocamos alguna superficie o hicimos limpieza de algunas superficies, también terminar con el lavado de manos. Bueno, hay que tener en cuenta que entre las medidas dentro del lugar de residencia hay unas medidas que hemos denominado medidas locativas y se van a referir a todas aquellas que se implementan en función de tener espacios con condiciones seguras. En este momento, Corporación Montañas, digamos que tiene diferentes casas habitacionales. Hay una en Montelíbano en el departamento de Córdoba, hay otra en Puerto Berrío, Antioquia. Y en estas casas habitacionales hay que garantizar el cumplimiento de esas medidas de control. Y hay que tener también una limitación de la capacidad habitacional. Se espera normalmente, dependiendo como el tamaño de cada una de estas casas habitacionales,
que se asignen dentro de esas casas máximo entre 5 o 7 empleados. ¿De qué depende? Del tamaño de cada uno de esos espacios. Pero debe garantizarse que se pueda llevar a cabo la medida de distanciamiento seguro. En cuanto a la alimentación, se establece que esta va a estar a cargo de una sola persona para evitar, digamos, vectores de contaminación por la manipulación de los alimentos. Entonces, digamos que una sola persona de ese equipo de trabajo sería pues como la encargada de encargarse de toda la parte de la preparación de alimentos. Muy importante es que cada trabajador tiene asignados los utensilios como plato, vaso y cubiertos. Esos elementos no se deben compartir. Y lo otro es el lavado de las prendas de vestir y la ropa de cama. Debe ser, digamos, de forma permanente, distribuyéndose también entre quienes comparten el espacio en estas casas habitacionales, pues sus propios horarios para el lavado de estas prendas, ¿sí? Y de, pues todos los implementos o los elementos de la ropa de cama, con el objetivo de que no se encuentren todos al mismo tiempo lavando sus prendas, porque obviamente eso generaría que se rompa la medida del distanciamiento seguro. Recomendaciones del Ministerio de Salud sobre la limpieza y desinfección de la vivienda. Entonces, pues les compartimos esas actividades. Son básicamente de forma repetitiva algunas de las que ya les hemos dado. Recordar también que deben de limpiarse espacios comunes como la limpieza del baño, el aseo y el orden también en cuanto a la limpieza de la cocina, cómo debe ser dentro de esos lugares de residencia el manejo de los residuos, independiente pues que no solamente sean los biológicos, sino cómo se hace un adecuado manejo de residuos sólidos, desinfectar, obviamente antes de las superficies, antes de trabajar, por ejemplo, sobre la mesa, sobre el escritorio, para garantizar pues que estamos haciendo unas adecuadas medidas sobre la desinfección de superficies. Hay otras medidas logísticas, porque nosotros sabemos que en muchas de las actividades pues, se requiere salir de ciertas zonas a otras en búsqueda pues como de unos elementos y unos insumos para los diferentes proyectos. Si bien obviamente, digamos, los líderes están asignados de garantizar esos insumos para las actividades de campo, no, digamos que no se escapa la posibilidad de que se requiera en algún momento cumplir con otro insumo para ejecutar las actividades y aquí vienen entonces unas recomendaciones frente a esas logísticas. Hablamos entonces que las medidas logísticas son medidas que aplicarán cuando en función de las actividades a realizar el trabajador debe de hacer algún tipo de desplazamiento y a su vez aplican para aquellos desplazamientos originados para el abastecimiento de productos de primer nivel, como alimentos, medicinas o elementos de aseo, sobre todo para aquellos que comparten lugares de residencia de la corporación. Entonces sabemos que van a tener que salir pues para comprar productos de mercado, para comprar productos de aseo, ¿cierto? Que son como de primera necesidad, pero se tienen que salir también cumpliendo unos protocolos y unas indicaciones. Lo primero que tenemos es que la movilización de los trabajadores se va a realizar en vehículos o en motos propias, evitando pues el uso de transporte público. Obviamente pues en aquellos centros de trabajo donde esto sea posible, donde se tengan estos medios de transporte por parte de Corporación Montañas. En el caso de tener que realizar un trayecto no se debe evitar realizar paradas innecesarias. No es que aproveché que salí para saludar al vecino, al amigo, para hacer otra vuelta personal. No, es netamente para lo que se autorizó la salida. Y recordemos, porque igual en muchos municipios y en muchos sectores tiene sus propias, digamos, medidas de desplazamiento que están limitadas a números de cédula o por horarios. Entonces, pues digamos que nos tenemos que asimilar a todas esas medidas y adoptarlas también. Cada trayecto debe ser justificado, o sea, por qué va a salir y para dónde va. En caso de que se tengan que pagar por peajes, por ejemplo, lo recomendable es que se utilicen medios electrónicos como el Flypass o el KickPass también. De ser posible, procurar evitar manejar dinero en efectivo o si se necesita efectivo que sea justo lo necesario para la actividad o para el trayecto que se tenga que realizar, pues que recordemos que en el cobre también hay un factor importante de riesgo
de contaminación por COVID. Entonces eso es lo que queremos minimizar. Se tendrá a disposición de gel antibacterial para desinfectarse las manos luego de recoger o tomar dinero. Entonces recordemos que para esto también están sus kits con alcohol glicerinado. Lo ideal es que cada vez que tengan que hacer una transacción o el uso de dinero para pagar en efectivo, tengan la precaución, pues obviamente, de lavarse las manos o hacer higienización. Y otra de las medidas desde la parte de prevención logística es que en los proyectos donde se puedan realizar la supervisión por medio de dron, se va a evitar hacer ingreso al predio para no tener contacto con otras personas o trabajadores. Esto pues son medidas en centros muy puntuales de trabajo que ya conocen cada uno de los líderes de las zonas. A continuación les quiero mostrar también de forma muy general algunos de los formatos de seguimiento que maneja la corporación para que ustedes entiendan que cada una de las medidas de control que están implementando no es simplemente para que queden en el aire o en que yo diga que sí lo hice, no. A eso se le hace un control y un seguimiento que es muy estricto, porque nosotros también como empresa, digamos que tenemos que pasar unos informes y unos reportes con cierta periodicidad de que se están implementando y que se están cumpliendo esas medidas. Este primer formato entonces básicamente es el formato para el seguimiento de las medidas de control. Miren que el formato está dividido por cada uno de esos momentos que les describí, antes del ingreso, durante la jornada, al finalizar la jornada y antes del ingreso a los lugares de residencia. Está el nombre de los trabajadores, o sea, cada uno de ustedes está asignado a un centro de trabajo dentro de uno de estos formatos con su respectivo número de cédula. Y diariamente los líderes de campo y los coordinadores de zona o líderes de zona nos reportan a nosotros si cumplieron o no con cada una de esas medidas de control, y pues nosotros hacemos como el respectivo seguimiento y en caso tal las amonestaciones que sean necesarias y las decisiones administrativas que se tengan que tomar para con aquellos trabajadores que no estén cumpliendo estas medidas de control. Se clasifica a través de una semaforización. La semaforización es rojo cuando no se cumple con la medida. Amarillo es cuando el trabajador cumple con la medida, pero igual requiere una retroalimentación, lo cual no es malo. Recordemos que todo esto es nuevo para la mayoría de ustedes. Entonces vamos a cometer, por ejemplo, errores en el lavado de manos, se nos va a pasar algún momento alguno de los pasos, o se nos va a quedar el tapabocas y nos va a tocar solicitar uno y justificarlo, pero entonces eso me va a dar esta calificación amarilla dentro del seguimiento, ¿cierto? Y finalmente azul es el que se asigna para aquella persona que cumple la medida. Ese formato se tiene que llenar diario, ¿sí? ¿Por parte de quién? Por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo, pero con la ayuda de los reportes que de forma oportuna hacen sus líderes de campo y los coordinadores de zona, que más adelante les voy como a explicar estos tres filtros, este flujograma de actividad, por decirlo de alguna manera. Entonces la idea era que lo conocieran. Y este otro formato es un formato para hacer el seguimiento a las entregas de los elementos de EPP y del kit de aseo o el kit de higienización pues para las manos y para los elementos pues de trabajo. Se identifica por centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, los trabajadores que están en la oficina principal o en área administrativa, el nombre de cada uno de esos trabajadores que está asignado a esa sede, la fecha en que se le entregó el kit de dotación personal para la limpieza e higienización, la fecha de entrega cuando requirió por algún motivo nuevamente dotación, y una tercera fecha de entrega también que es por requerimiento, ¿sí? Y eso está pues en un formato específico con un seguimiento diario, por ejemplo, de la entrega de la mascarilla, como pueden ver del 1 al 30, la imagen queda un poquito cortada. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que, aunque sea sábado, también hacen actividades en campo, aunque sea domingo, también están cumpliendo algunas actividades de campo. Y cada uno de los días se tiene que garantizar que se entregó la mascarilla, que recordemos que el protocolo de entrega por Corporación Montañas va a ser al final de la jornada de trabajo entregarse la mascarilla que
con la que se va a dar, digamos, seguimiento de entrega al día siguiente. Recordemos que ya se los expliqué. Terminamos entonces, muchachos, la capacitación con este último aspecto sobre las responsabilidades, que es importante tener en cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener la adherencia y el cumplimiento de todas las medidas de control. Hay, digamos, tres aspectos fundamentales en cuanto a la responsabilidad, y es la responsabilidad directa que recae sobre los trabajadores, o sea, de cosas más específicas, las que tienen los coordinadores de zona y líderes de campo, y los que tienen los responsables pues ya del seguimiento y la vigilancia del programa de vigilancia epidemiológica como tal. Los trabajadores, aparte de adherirse y cumplir todas las medidas de control, tienen dos funciones específicas. La primera es la realización de las capacitaciones y la segunda es el diligenciamiento de encuestas. Entonces, es la obligación de ustedes como trabajadores realizar las dos capacitaciones que se han planteado inicialmente. A medida que vaya avanzando el tema de prevención de COVID, pueden aparecer otras capacitaciones y es necesario que ustedes garanticen y que nosotros garanticemos esas capacitaciones y que ustedes hagan cumplimiento de la directriz de revisarlas y de verlas. En algunos casos se podrá realizar una proyección para grupos de trabajo no mayores a 5 personas y garantizando la distancia mínima del distanciamiento seguro de 2 metros, pero pues serán en casos muy particulares. Básicamente para quienes están en campo o están en área rural necesitamos el compromiso de acceder a los links de capacitaciones que se van a activar por medio de la página web para que puedan revisarlas, porque cada una de estas capacitaciones luego va a tener su respectiva evaluación y hay que garantizar que cada trabajador se capacitó y aprobó la evaluación de esa capacitación, ¿sí? Y la otra responsabilidad es el diligenciamiento de las encuestas, tanto de la encuesta de asignación previa a personal de centros de trabajo, como la encuesta específica de signos y síntomas de COVID-19. Yo sé que se vuelve una tarea un poquito, por decirlo así, engorrosa, agotadora, pero hay que buscar, muchachos, el objetivo principal, el cumplimiento de ese objetivo, que no es otro más que poder garantizar que nuestra condición de salud está apta para nuestras labores, que no nos estamos poniendo en riesgo nosotros ni los demás compañeros. Entonces les vamos a pedir demasiada colaboración en ese aspecto de las encuestas, dentro de los tiempos establecidos para esos diligenciamientos. Obviamente ya hemos considerado con el equipo técnico y administrativo que por algunos sectores sabemos que la señal y el diligenciamiento de la encuesta puede ser un poco más difícil porque no hay buenas redes de internet y de datos, pero la idea es entonces pues que en esos casos particulares, igual en el momento que se pueda diligenciar la encuesta, se diligencie, pero que el reporte, así sea telefónico, de que me presenté a la jornada de trabajo era porque no tenía síntomas, pero pilas, esto es para personas que ya están identificadas y a las que ya se les ha dado pues como el direccionamiento particular por sus casos específicos frente pues por ejemplo a las señales de internet en esos municipios. El resto no tiene excusa alguna para no diligenciar estas encuestas en los momentos oportunos. Bueno. Luego vienen los coordinadores de zona. Recordemos que normalmente son los líderes de zonas o por departamentos. Estos a su vez van a tener, digamos, jerárquicamente otros líderes específicos en cada uno de sus campos. Esos líderes se van a encargar de hacer la divulgación de las capacitaciones y de las proyecciones, si así es el caso. Tienen también la responsabilidad específica del reenviar los links y hacer la verificación de que las encuestas se hayan diligenciado pues, en los momentos adecuados para cada una de ellas. Y finalmente le van a hacer el reporte de los seguimientos de esas medidas de control antes, durante y al finalizar la jornada a la responsable o al equipo de responsables del programa de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien finalmente también tiene la responsabilidad de cumplir con todo el diseño de las capacitaciones que sean necesarias durante todo el tiempo de
de contingencia por COVID, donde el gobierno nos vaya dando directrices día a día para abordar nuevas temáticas o hacer cambios, modificaciones, dar otras recomendaciones y demás. Y los responsables también van a tener una comunicación directa con los coordinadores de zona, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan como ese canal jerárquico de comunicaciones, el trabajador a sus líderes, los líderes al coordinador de zona o directamente los trabajadores a los coordinadores de zona cuando no hay líderes dentro de sus proyectos. Y estos coordinadores a su vez a las encargadas o al equipo en general del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno chicos, de todas maneras, espero que la información haya sido clara. Yo sé que se torna en una capacitación un poco repetitiva sobre las diferentes medidas de prevención, pero las medidas de control y prevención de COVID-19, pero la idea es que las puedan identificar y puedan entender cuáles son esas medidas en cada uno en cada uno de los momentos de la jornada laboral. Cualquier duda o inquietud nos las hacen llegar por favor con sus líderes y trabajadores y líderes y jefes inmediatos, porque sabemos pues que todos los trabajadores pueden aportar también al crecimiento y a la modificación, si es necesario, de alguna de las medidas aquí contempladas. Espero que tengan un muy buen día y bienvenidos de nuevo al inicio de labores.